Hay películas que te entretienen y hay otras que te exigen, que no te explican todo, pero confían en que tú vas a entender. Duna parte 2 no es solo una secuela, es la confirmación de algo que el cine parecía haber olvidado. Que la ciencia ficción también puede ser adulta. Justamente por eso que hoy quiero contarte por qué esta historia no solo continúa lo que empezó, sino que lo eleva. Algo mucho más grande. Como esta saga se convirtió en algo mucho más grande y nos está llevando un camino muy épico e incierto para nuestros protagonistas. Luego de lo que vimos en la primera película, que Paul y su madre se quedaron con los Fremen, Arrakis se rebela contra los Harkonnen, ya que estos quieren liquidar a su pueblo entero y quedarse con toda la especie, siendo esta muy valiosa como ya conocimos en la primera parte. Al principio de la película vemos a la princesa Irulan Corrino, quien es la hija del emperador. Este escribe en su diario que Paul Atreides aún puede estar vivo después de la gran batalla en Arrakis, mientras que su padre, el emperador Shaddam IV, está abatido después de haber promovido la caída de la casa Atreides que él mismo perpetró. Regresamos a Arrakis. Los combatientes Fremen de Stilgar, además de Paul y Lady Jessica, están escapando de una emboscada de los Harkonnen, pero para eso nuestro protagonista Paul tuvo que liquidar a uno de los enemigos, pero este igualmente es salvado por su madre, la cual, por cierto, como se nos dijo al final de la primera película, está embarazada. Un tiempo más tarde, ya en el santuario de los Fremen, vemos que sospechan de que Jessica y Paul podrían ser espías, mientras que algunos confían en ellos porque hay una profecía de una madre y su hijo que traerán prosperidad al planeta Arrakis. Sin embargo, Stilgar informa a Jessica que reverenda madre está muriendo y la convence de que la reemplace bebiendo el agua de la vida, es decir, que tome un veneno que es fatal para los hombres y los no entrenados. Vemos que ella acepta ya que no le queda de otra, ya que si no lo hacen la podrían matar. Ella transmuta el veneno y al hacerlo afortunadamente logra sobrevivir. Así hereda los recuerdos de cada antepasada femenina de su linaje genético. Nos enteramos que si nadie más que ella y Paul lo sepan, Jessica, al estar embarazada, el agua de la vida despertó prematuramente la mente de su hija, antes de nacer, al ser esta apenas un feto. Después de esto, Jessica le comenta a su hijo que tiene conversaciones espirituales con su hija llamada Alia en su útero, y cree que aquellos habitantes en el norte de Arrakis deben ser convencidos primero de la profecía, comenzando con los más débiles mentales. Pero Chani y su amiga piensan que la profecía es falsa, a pesar de que la madre de nuestro protagonista sobrevivió al tomar el veneno, pero vemos que Paul se pronuncia con un discurso sobre no buscar el poder y expresa que su único deseo es luchar junto a ellos, y así Chani comienza a sentir respeto por él. Y aquí se puede ver que los Fremen no solo están luchando contra un enemigo externo, están divididos internamente por algo mucho más poderoso, que es la fe. Porque en Arrakis la profecía del Mesías no es solo una creencia, es una forma de entender el mundo. Por un lado están aquellos que creen, los que ven que la profecía es una esperanza, una promesa de liberación de en un planeta donde sobrevivir ya no es una batalla constante. Para ellos creer no es una opción, es una necesidad, porque cuando no tienes nada, la fe se convierte en lo único que te sostiene. Pero al mismo tiempo existe el otro lado, los que dudan, los que ven esa misma profecía como no como una salvación, sino como una forma de control, como una idea de que en lugar de liberar, condiciona, que le dice a las personas que deben ser en lugar de permitirles decidirlo. Y es ahí donde la historia se vuelve realmente interesante, porque en medio de estos dos mundos está Paul. Paul no cree en la profecía, sabe que no es un elegido en el sentido divino, sabe que todo fue sembrado, construido y manipulado, pero también entiende algo más peligroso, que los demás sí creen, y en ese punto Paul deja de ser solo un protagonista y comienza a convertirse en algo mucho más complejo, porque decide usar esa fe. No porque cree en ella, sino porque sabe el poder que tiene. Y ahí es donde la película lanza uno de los mensajes más fuertes. El verdadero peligro no es la profecía, es lo que las personas están dispuestas a hacer cuando creen en ella. Los Fremen no están divididos simplemente por una idea, están divididos entre dos formas de vivir: creer en un destino o luchar por su propia libertad. Y Paul no elige realmente uno de los dos, sino los utiliza. Posteriormente de eso, Paul trata de adaptarse a las costumbres Fremen con ayuda de Chani. Poco después de eso vemos un grupo de los Fremen y Paul atacar una máquina de cosecha, guiada por los Harkonnen, así desatando una gran batalla en el desierto que deja bajas en ambos bandos, pero igualmente con una distracción de nuestro protagonista, haciendo que Chani aproveche la distracción y logra destruir una nave. Eventualmente los Fremen destruyen la máquina de cosecha. Vemos que luego de la exitosa misión, ver la destreza en batalla que posee Paul, comienzan a tener un poco más de fe en él y la gente empieza a creer que tal vez la profecía sea cierta. Incluso le dan el sobrenombre de Muad'Dib,
que es el nombre del pequeño ratón del desierto. Sin embargo, al día siguiente, mientras charla con Chani y Paul, estos se terminan besando y así nace su amor imposible, mientras le promete Paul que un día la llevará a conocer el mar en su planeta natal. En la siguiente escena vemos que los nativos de Arrakis siguen teniendo éxito en destruir las naves de los Harkonnen, y por ese motivo Ravan está perdiendo el control sobre la producción de la especie en el planeta, así que este intensifica las incursiones contra los Fremen para complacer a su tío, el barón Vladimir Harkonnen. Más adelante finalmente llegan a la prueba final para nuestro protagonista, que decidirá si vuelve un verdadero Fremen, y su prueba final es nada más y nada menos que montar un gusano gigante. Pero resulta que el animal que llega es el más grande visto por los nativos, y a pesar de eso Paul logra montarlo. Aquí, Paul Atreides no se convierte en un Fremen de la noche a la mañana. Su transformación es lenta, incómoda y sobre todo inevitable. Al inicio Paul es un extranjero, alguien que llega a un mundo que no le pertenece, rodeado de personas que no confían en él, y con una profecía que ni siquiera cree. Porque para Paul todo eso del elegido no es más que una construcción, una idea sembrada, no un destino real. Él no quiere poder, no quiere ser un líder, lo único que quiere es sobrevivir y proteger a los suyos y vengar a su padre. Pero hay algo que lo cambia todo, sus visiones. Paul no ve un solo futuro, ve múltiples caminos posibles. En la mayoría de ellos el resultado es el mismo: muerte, guerra y destrucción. Los Fremen caen, las personas que le importaban desaparecen y el mundo lo ve arder. Y ahí es donde nace el verdadero conflicto de este personaje, porque Paul entiende algo aterrador: si no hace nada, ese futuro va a ocurrir. Entonces empieza a cambiar, no porque quiera, sino por miedo a perderlo todo, miedo a que esas visiones se conviertan en realidad, y poco a poco comienza a integrarse. Aprende a vivir con los Fremen, a luchar con ellos, a entender su cultura, su dolor y su forma de ver el mundo. Gana su respeto, se gana su lugar hasta que llega el momento clave: montar el gusano. Ese acto no solo es una prueba de habilidad, es un símbolo, porque en ese instante Paul deja de ser un forastero y se convierte en uno de ellos. Pero mientras más se acercan los Fremen, más se acerca también algo que siempre quiso evitar: la profecía. Paul sabe que no es un elegido en el sentido divino, sabe que todo fue manipulado desde el inicio, y en ese momento Paul deja de ser solo un líder y se convierte en algo mucho más complejo, porque ya no actúa únicamente por lo correcto, sino por lo necesario. Y ahí es donde la película plantea su pregunta más importante: ¿qué estás dispuesto a hacer para evitar lo peor de los futuros? Paul no es un héroe tradicional, no es alguien que sigue un destino claro, es alguien que intenta escapar de él, pero en el proceso termina acercándose cada vez más a convertirse en eso que tanto temía: una esperanza o una posible perdición. Vemos que después de su gran hazaña, nuestro protagonista y Chani tienen intimidad, y más adelante uno de los almacenes del espacio de los Harkonnen es destruido por los Fremen, así que Ravan y sus hombres van al desierto para tratar de eliminarlo a los culpables del ataque, pero al llegar a estos son emboscados y se ven obligados a huir, y el sobrino del varón logra escapar a duras penas. En otra escena al fin conocemos la cara del gran emperador, el cual está siendo aconsejado por su hija, quien le aconseja que deje que el conflicto se haga más grande en Arrakis y que luego él llegue como el emperador salvador. Más adelante conocemos al sobrino menor, Feyd, del barón Vladimir, quien es un tipo psicótico, el cual pelea contra 3 hombres de la casa Atreides para demostrar de qué está hecho. Vemos que este logra liquidarlos uno por uno, y dado el fracaso de Ravan, el varón nombra a su sobrino menor, Feyd, como el nuevo gobernante de Arrakis, con el objetivo de tratar de aumentar de una vez por todas la producción de la especie en el planeta. Enseguida de eso, Margot, una colita de las Bene Gesserit, enviadas por la reverenda madre, llega para seducir a Feyd para quedar embarazada de él, y así perseverar sus genes en el caso de que este falleciera. Hablemos de este personaje, el heredero perfecto para los Harkonnes, Feyd Rautha, y todo lo que Paul no es. Porque mientras Paul duda, Feyd actúa. Mientras Paul teme el futuro, Feyd lo disfruta. No hay conflicto en él, no hay culpa, no hay límites. Es poder en su forma más pura y más peligrosa. Y es precisamente por eso que llama la atención de las Bene Gesserit, porque Feyd no es una persona, es una posibilidad, una pieza dentro de un plan mucho más grande, un linaje que puede ser aprovechado, controlado y utilizado. Por eso envía a Lady Margot no para detenerlo, sino para asegurarse de que su sangre continúe, porque en este mundo no importa quién eres, importa lo que puedes generar. Y es ahí donde la historia vuelve a conectar con Paul, porque mientras uno es manipulado por el destino, el otro es producto de él. Caminos distintos pero con el mismo final posible: el poder absoluto. No obstante, después de eso vemos que Hunate sigue vivo, o sea el abuelo de Paul. Nos enteramos que este se había unido a los contrabandistas de especie después de la caída de los Atreides, mientras que con su grupo tratan de cosechar algo de especia. Estos son atacados por unos Fremen, que por suerte para ellos ahí estaba Paul,
el cual derriba a su abuelo. Al verlo, a nuestro protagonista no podía creer que siguiera vivo. No obstante, después de contarle cómo sobrevivió, este conduce a Paul al lugar donde se ocultan las ojivas atómicas de la casa Atreides, que serán más importantes más adelante. Sin embargo, un tiempo después, el ejército de Fate ataca el santuario de los Fremen, obligando a los sobrevivientes, a Paul incluido, a viajar hacia el sur. Aunque nuestro protagonista al principio les comenta que no quiere ir al sur, hasta que en una de sus visiones ve que debe de ir a beber el agua de la vida, para así ver más claro el futuro. Regresamos con las visiones de Paul que tomamos en el video pasado. Las visiones de Paul no es un regalo, son una carga, porque Paul no ve solo un futuro, ve múltiples caminos posibles. Como dijimos anteriormente, en muchos de ellos el resultado es el mismo: guerra, destrucción y muerte, pero lo más aterrador es que en varias de esas visiones él mismo es el responsable. Una guerra hecha en su nombre, personas que creen en él, que están dispuestas a matar por esa creencia. Y es precisamente por eso que Paul toma una decisión clave: no ir al sur de Arrakis, porque el sur no es solo un lugar, es el punto donde la profecía se vuelve absoluta, donde la fe es tan fuerte que deja de cuestionarse. Paul entiende que si va allí, si da ese paso, ya no habrá vuelta atrás, porque dejaría de ser un líder para convertirse en un símbolo. Pero mientras intenta evitar ese destino, descubre algo mucho más desesperanzador: que todos los caminos llevan a la tragedia. Y en ese momento, cuando Paul deja de elegir lo que quiere y empieza a elegir lo que cree que es necesario, porque ya no está intentando ganar, está intentando evitar el peor de los futuros, aunque eso signifique acercarse cada vez más a él. Enseguida en el sur, Jessica descubre que el agua de la vida es un líquido extraído por un gusano de arena adolescente. Una vez que se la ahoga, se logra extraer el veneno. Más tarde, una vez llegan en contra de los deseos de Chani, Paul consume el agua de la vida y cae en coma, en donde este tiene una visión con su hermana Alia. Enseguida de eso, Chani llega y logra despertarlo, tras lo cual Paul acaba un sentido más claro del pasado y el futuro. Finalmente se le revela que el varón Vladimir Harkonnen es su abuelo materno. Después de eso, los líderes Fremen del sur esperan que Paul les sea fiel por el liderazgo, pero este se niega, finalmente aceptando su destino. Paul se declara a sí mismo Elizan al-Gaif, asumiendo el pleno poder sobre los Fremen, quien también hacen una demostración de su poder al decirle el pasado a uno de los nativos, lo cual zanja cualquier duda, si es que aún quedaba, de que Paul es el elegido, y agrega diciéndoles que ve el paraíso verde para los Fremen. Y dan el clavo, ya que los Fremen no solo luchan por sobrevivir, luchan por creer, porque vivir en Arrakis significa enfrentarse todos los días a un mundo que parece diseñado para destruirte, un lugar donde la muerte no es una posibilidad, es algo muy constante. En medio de todo esto, la profecía aparece, no como una simple historia, sino como una promesa, la promesa de que alguien vendrá, de que alguien los liberará y de que todo ese sufrimiento tendrá algún sentido. Por eso es que los Fremen no solo creen en ella, la necesitan. Porque cuando no tienes el control sobre tu realidad, la fe se convierte en lo único que te permite seguir adelante. Les das esperanza, les das propósito y les das una razón para seguir luchando. Pero al mismo tiempo, la misma fe tiene su lado peligroso. Y cuando crees con tanta fuerza, dejas de cuestionar. Cuando dejas de cuestionar, te vuelves vulnerable. Vulnerable a ser guiado, a ser manipulado y a hacer cosas que de otra forma nunca harías. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente compleja, porque Paul no solo entiende los Fremen, entiende su fe. Sabe que puede liderarlos solo con palabras, no con acciones. No necesita algo más, necesita lo que ellos creen. Porque en Arrakis la fe no es una debilidad, es un poder. Y este es el punto donde Paul deja de resistirse a su destino y finalmente lo abraza. Después de beber el agua de la vida, ya no es el mismo, porque ahora no solo ve el futuro, lo entiende. Cuando se presenta ante los Fremen del sur, todo cambia. No habla como uno más, habla como alguien que está por encima, alguien que ve que los demás no pueden, y les demuestra revelando sus secretos, mostrando verdades, exponiendo cosas que nadie más podría saber. Y en ese momento la fe deja de ser fe y se convierte en certeza, porque ya no están siguiendo a un hombre, están siguiendo algo más. Y es ahí donde Paul deja de ser Paul Atreides y se convierte en Muad'Dib, o en Elizan al-Gaif, como lo quieran llamar. Pero lo más impactante no es que lo logre, es la forma en la que lo hace, porque no lo hace desde la humildad ni desde la duda, lo hace desde el control,
desde la comprensión absoluta, desde que los Fremen necesitan creer, y en ese instante no solo gana su lealtad, gana su fe, una fe que no solo lo seguirá, sino que están dispuestos a luchar, a morir y a destruir en su nombre. Es aquí donde la historia cruza una línea peligrosa, porque lo que nace en este momento no es solo un líder, es un símbolo, uno que ya no puede detenerse. Más adelante el emperador, molesto por los problemas de producción de Especia, llega al planeta Arrakis con su hija y sus tropas. Vemos que cuando llega el emperador y su ejército son bien recibidos por los Harkonnen, mientras que nuestro protagonista les cuenta a sus guerreros el plan de ataque. Sin embargo, vemos que tras reunirse con el varón y sus sobrinos, el emperador les pregunta que quién es ese mentado Muad'Dib y por qué sigue vivo. Vemos que para mostrar su enojo, uno de los hombres del emperador corta uno de los cables que le permite respirar al varón Vladimir, pero en ese momento Paul interrumpe la confrontación del emperador con el varón, lanzando ojivas atómicas a la fortaleza, regalándonos una de las mejores escenas de acción de los últimos tiempos. Nos percatamos que los Fremen, también con guerreros enterrados en las arenas, derrotan al ejército enemigo y rompen las defensas. Mientras esto pasaba, Paul entra a la sala del trono. Enseguida desvive al varón Vladimir con una daga ceremonial, revelándole antes que él es su abuelo. Luego de eso ordena que el emperador y otros sean transportados a la residencia y se conviertan en sus prisioneros, y que el cuerpo del varón sea desechado en el desierto. Además de esto, mientras todo esto pasaba, una gran batalla se sigue desarrollando a las afueras en la capital de Arrakis, donde Gurney desvive a Ravan y así finalmente logrando la venganza del duque Leto y de sus camaradas Atreides. Posteriormente de eso, cuando todos están reunidos, nuestros protagonistas amenazan con destruir la especie planetaria para siempre, con las reservas atómicas restantes en su poder, a menos de que el emperador le entregue el trono imperial y le conceda en matrimonio a la mano de su hija. Esto pasa ante la mirada de celos de Chani. No obstante, el elegido Muad'Dib le comenta al emperador que ahora deberá pelear contra él por haber desvivido a su padre. Pero vemos que Fade sale al nombre del emperador y desafía a Paul en un duelo como campeón del emperador. Obviamente nuestro protagonista ya no podía echarse para atrás, así que acepta el duelo. Vemos que en el momento comienza a pelear en una batalla bastante igualada, hasta que al instante Fight le clava su daga en el torso de Paul. Pero cuando este iba a rematarlo, nuestro protagonista detiene el cuchillo con su propia mano y luego asesina a su enemigo. Vemos que la hija del emperador accede a casarse con él si perdona la vida de su padre, mientras que el emperador sucumbe al ultimátum de Paul, arrodillándose ante su anillo y sello de los Atreides, y así lograr que la producción de la especie pueda seguir. Chani, despechada por la decisión de Paul de casarse con la hija del emperador, abandona la residencia y se prepara para cabalgar un gusano de arena hacia otro lugar. Enseguida, por encima de Arrakis, las naves espaciales que representan a muchas de las grandes casas de este mundo se niega a aceptar el ascenso de Paul, que lo convierten en el nuevo emperador. Entonces nuestro protagonista le dice a su ejército Fremen que los llevará al paraíso, mientras que Jessica y su hija, Alia, que todavía no nace, concluyen con que este es el comienzo de la Guerra Santa de Muad'Dib. Así termina la segunda película de Duna. Y es aquí donde Duna parte 2 deja de ser una historia de venganza, se convierte en algo mucho más grande, porque al final Paul consigue lo que quería: poder, respeto, un imperio y la venganza de su padre. Pero el problema es el precio, porque en su intento por evitar el peor de los futuros termina acercándose peligrosamente a él. Ya no es solo un líder, ya no es solo un sobreviviente, ahora es un símbolo. Uno que millones están dispuestos a seguir sin cuestionar. Y ahí es donde la película deja de hablar de ciencia ficción y empieza a hablar de nosotros, de lo fácil que es creer, de lo peligroso que puede ser seguir, y de cómo a veces los salvadores no vienen a salvarte, sino a cambiarlo todo, para bien o para algo mucho peor. Y si esto es apenas el comienzo, entonces lo que viene no es una guerra, es una cruzada. Tocará esperar para poder ver la conclusión de Paul Atreides y ver en qué futuro se convierte. Si te gustó el video, dale like, comparte y comenta qué futuro le ves al Paul Atreides.